Bueno, lo primero que vamos a explicar es qué significa el término o la palabra epifanía. El estudio teológico implica conocer una cantidad de términos que en principio eran desconocidos para cada uno de nosotros, porque son términos, muchos de ellos ajenos al ethos evangélico, al cual la mayoría de ustedes pertenecen. Entonces es importante que antes de mirar por qué el culto se convierte en epifanía de la iglesia, mirar el significado o la definición de la palabra epifanía. Epifanía. La palabra o el término epifanía significa manifestación. La epifanía es la manifestación. Note usted que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llama a Moisés en medio de la zarza, pues la Escritura manifiesta que, la teología indica que esa revelación en el llamado de Moisés es una teofanía. Teofanía, que es muy parecido a epifanía. Entonces, la teofanía es una manifestación de Dios, porque la palabra teofanía está compuesta de teos, que es Dios, y fanía, que es manifestación. Entonces la teofanía es una manifestación divina, de manera específica o particular, que encontramos en algunas de las historias que engalanan la historia de la salvación. Entonces la epifanía es la manifestación de la iglesia. Cuando hablamos del culto como epifanía de la iglesia, estamos indicando que a través del culto la iglesia se manifiesta, la iglesia se revela o la iglesia se da a conocer. Partiendo entonces de ese principio conceptual básico, que epifanía es la manera como, en este caso en el culto, la iglesia se manifiesta y se da a conocer, entonces entremos a ahondar lo siguiente. La iglesia, por medio de su culto, se hace ella misma, toma conciencia de sí misma y se confiesa a sí misma. En otras palabras, el culto es, como decir así, la cédula de la iglesia. Por eso el culto es fundamental, porque a través del culto la iglesia se está dando a conocer, se está confesando al mundo, está indicando lo que es ella. El culto permite a la iglesia aparecer como tal. En este sentido, debe comprenderse el culto de la iglesia en la perspectiva, y utilizamos ahí un término que es en la perspectiva del Cajal de Israel. Cajal de Israel. La Cajal de Yahvé es la asamblea del pueblo salvado de Egipto y confirmado como pueblo santo en el Sinaí. Deuteronomio 4:10. Hasta tal punto que este encuentro solemne entre Dios y su pueblo se llamará de una forma casi técnica el día de la asamblea, en Deuteronomio 9:10 y en el Deuteronomio 18:16. Expliquemos lo siguiente. Aquí tenemos un experto en temas del mundo judío o del mundo hebreo, como es el profesor Yasser, el reverendo presbítero. Estamos diciendo que en este sentido, el culto de la iglesia debe entenderse o debe comprenderse en la perspectiva del Cajal de Israel. La palabra Cajal en hebreo es la asamblea. O sea, el término Cajal se utilizó en el Antiguo Testamento para designar a Israel como una asamblea cúltica, de tal manera que la palabra Cajal tiene un alto coeficiente cúltico. Cuando en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Cajal para referenciar con ese calificativo a Israel, se está designando a Israel como el pueblo del culto, como el pueblo adorante.
Pero aquí hay algo interesante para resaltar, y es que la asamblea o Cajal de Yahvé es la asamblea del pueblo que ha sido salvado de Egipto y confirmado como pueblo en la alianza o en el pacto mosaico sinaítico, en el pacto del Sinaí. Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto, pero lo convierte en pueblo santo una vez que Israel se instala en las faldas de la montaña del Sinaí y cuando Moisés recibe las famosas tablas de la ley. Entonces, si yo digo, o si estamos diciendo, que el culto en la iglesia la muestra a ella en la perspectiva de Cajal de Israel, lo que estamos indicando es que así como el culto convirtió a Israel en un pueblo santo para Dios, de la misma manera el culto convierte a la iglesia en las realidades de esas sombras y de esas prerrogativas o de esas promesas anunciadas en el marco del pacto del Antiguo Testamento. Así que la iglesia como Cajal de Dios, en ella realiza y confirma todas las promesas dadas por el Dios de Israel a su pueblo. Entonces, mire la dimensión y la importancia del culto. Se puede decir que el culto, como asamblea de la comunidad cristiana, en nombre de Jesús, es el modo de aparición más central de la iglesia sobre la tierra. Esa asamblea litúrgica es la epifanía de la iglesia. Entonces, el culto es la epifanía de la iglesia. El culto es el instrumento que la iglesia utiliza para revelarse, para manifestarse, para revelar al mundo su esencia y para indicar que ella es la Cajal del Dios eterno que ha intervenido en la historia humana y de la salvación para librarla de la esclavitud del pecado y para convertirla en pueblo santo de Dios y hacer pacto con ella, no en el monte Sinaí, sino en el monte Gólgota. Entonces, mientras que a Israel le convierten en pueblo santo en el Sinaí, a la iglesia le convierte y la instituyen como pueblo santo en el Calvario o en el Gólgota. Pero mire usted que es lo mismo. Israel ha sido salvado de Egipto y es convertido en pueblo santo en un pacto, en un monte, en el Sinaí, en el cual se le dan unas leyes. A la iglesia también la han salvado de una esclavitud, de la esclavitud del pecado, del mundo y de las tinieblas, y la convirtieron en pueblo santo en otro monte, en el monte Calvario o en el monte Gólgota, en el cual se le dio un marco de leyes. Las leyes fueron escritas según la epístola a los hebreos, no en tablas, sino en nuestros corazones. Israel es instituido como Cajal de Dios, o sea, como la asamblea cúltica del Dios eterno en la tierra. La iglesia ha sido instituida como Cajal de Jesucristo, o sea, como asamblea cúltica donde se adora y se glorifica el nombre de Jesucristo. Por esa razón, así como en Israel el culto se convirtió en el centro de la expresión de Israel, el culto en la iglesia también se convierte en el centro de manifestación y de revelación de la esencia de la iglesia ante el mundo que le rodea. Muy bien. Tenemos unas razones por las que el culto se convierte en epifanía de la iglesia. Ya sabemos que epifanía es la manifestación de la iglesia. O sea que a través del culto la iglesia se manifiesta y le muestra al mundo su esencia. Por eso el culto es fundamental. ¿Oyó? O sea, el culto tiene unos actores y uno de los actores del culto es el mundo. El mundo que nos rodea es actor
expectante del culto. El mundo está presenciando el culto que hacemos, porque cuando a nuestras comunidades van personas que no tienen a Jesucristo en sus corazones, esas personas se convierten en testigos del culto que usted hace, del culto que hacemos. Y no solamente las personas que van a nuestras celebraciones cúlticas se convierten en testigos del mismo. El culto se hace en este mundo, porque todavía la iglesia está en este mundo. Hay un culto que no se hace en este mundo, que es el culto eterno. Pero ese culto eterno está en la patria celestial, hecho por los ángeles y por la iglesia, tanto la iglesia expectante como la iglesia triunfante. Pero en el caso nuestro, que somos la iglesia militante, o sea que todavía estamos aquí y no hemos partido con el Señor, pues nuestro culto se hace en las toldas y en los escenarios del mundo, de este mundo. Por eso, como el culto de la iglesia se hace en el escenario del mundo, el mundo se convierte en testigo natural del culto que usted y yo hacemos. Entonces, como el mundo se convierte en testigo natural del culto que usted y yo hacemos, en virtud de que el mundo nos presta este espacio para rendirle culto a nuestro Dios, por esa razón, el culto se convierte en un instrumento para que la iglesia se manifieste y le dé a entender a este mundo quién es ella o qué es ella. Ahora, hay una serie de argumentos que indican por qué razón el culto se convierte en manifestación, en revelación o en epifanía de la iglesia. ¿Cuáles son los argumentos? Los siguientes. El primero, el culto por recapitular la historia de la salvación permite a la iglesia ser ella misma. En otras palabras, para poder conocer la iglesia y para adquirir una conciencia eclesial es indispensable dirigirse a ella y vivir su culto. Hablamos sobre la iglesia, el culto como recapitulador de la historia de la salvación. Si no estoy mal, eso lo hablamos en dos clases. En la clase de hace 15 días y en la clase de hace 8 días. En la clase de hace 15 días veíamos por qué el culto se convierte en recapitulador de la historia de la salvación. Y afirmábamos que recapitular la historia de la salvación no es otra cosa que resumir toda la historia salvífica. Dábamos la definición de lo que es historia de la salvación y en su momento enseñé que historia de la salvación debe ser entendida como el proceso, el desarrollo del plan salvífico o redentor diseñado por nuestro Dios y echado a andar en la historia humana inmediatamente después de que el hombre peca contra Dios. En el libro del Génesis capítulo número 3 se nos enseña que el Señor lanza la primera promesa de redención. Esa primera promesa de redención que está en Génesis capítulo 3 se convierte en la iniciación del plan de salvación en la historia humana. El desarrollo de ese plan de salvación que comienza en el Génesis y es consumado en el Calvario con la obra de Cristo, es lo que nosotros llamamos historia de la salvación. También enseñé que la historia de la salvación no ha terminado, que si bien es cierto la historia de la salvación inicia en Génesis capítulo 3, es consumada en el Calvario con la muerte de nuestro Señor, es repotencializada en el Pentecostés, en el aposento alto con el Pentecostés neumatológico, es continuada de ahí en adelante por aquellos a quienes el Señor nos ha elegido y llamado para que constituyamos la iglesia. De tal manera que en el siglo XXI, en el año 2018, todavía existe la historia de la salvación. Hoy los constructores y protagonistas de esa historia de la salvación es usted y soy yo.
Cuando la iglesia se reúne para celebrar culto a nuestro Señor, el culto recapitula toda esa historia de intervenciones salvíficas que Dios hizo y que tenía como objetivo salvarlo a usted y salvarme a mí. Estamos indicando que el culto es epifanía de la iglesia porque el culto es recapitulador, porque el culto resume toda la historia de la salvación. Entonces ese se convierte en el primer argumento por el que el culto es epifanía de la iglesia. Si el culto es epifanía de la iglesia porque recapitula la historia de la salvación, con eso también estamos enseñando que en el culto la iglesia se manifiesta como un pueblo salvo, porque acabo de decir que epifanía es manifestación, es la manera como la iglesia se da a conocer. Así que al ser el culto recapitulador de la historia de la salvación y al mismo tiempo ser el culto epifanía de la iglesia, entonces en el culto la iglesia manifiesta, escuche esto, su carácter salvífico. Su carácter salvífico. Por eso el discurso de la iglesia tiene que ser salvífico, no condenatorio. La mayoría de nuestras comunidades de letos evangélicos de última generación, pues su ambiente, su discurso muchas veces es más señalador, es más condenatorio que salvífico. Más condenatorio, señalador que salvífico, y ahí estaríamos cometiendo un gravísimo error. No, el culto es la manera como la iglesia manifiesta, repito, su esencia soteriológica o su esencia salvífica. Eso es el culto como epifanía de la iglesia. Está manifestando el carácter salvador de la iglesia. La iglesia en el culto, al ser manifestada como pueblo salvo del Señor, se convierte en la nueva arca. Porque en la vieja arca de Noé se salvaron unas personas que hacían parte de la familia de Noé y una pareja de cada ser vivo, de cada animal, del diluvio. Pues la iglesia, a través de su culto, se está revelando, se manifiesta como el arca de Jesucristo. Está indicando que en medio de ella están viviendo y están relacionándose aquellos que han sido elegidos en el pacto del Calvario para ser salvos de la condenación inminente que viene sobre este mundo por la culpabilidad del pecado. Entonces, ese es el primer argumento. Cuando usted hace culto, usted está manifestando y revelando al mundo el carácter salvífico de la iglesia. Por esa razón, nuestro discurso, nuestra predicación tiene que ser eminentemente salvífico. Ahora, al decir que nuestra predicación debe ser eminentemente salvífico, eso no está indicando que tengamos algún tipo de actitud permisiva, un poco cómplice con el pecado o con el sistema pecaminoso, de ninguna manera, porque nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto modelo epifánico, cúltico, y Cristo es el perfecto modelo epifánico culto, porque Jesucristo es el perfecto culto, el culto se llama Jesucristo. Pues si tomamos a nuestro Señor como punto de partida para imitarlo y para en esa dinámica pues también revelar a Cristo mediante el culto que hacemos, pues nuestro Señor Jesucristo denunció el pecado, pero no se quedó con la simple denuncia del pecado, que era en lo que habían caído los rabinos y los ministros del viejo pacto. Los ministros del viejo pacto
cayeron en una falsa denuncia del pecado, porque se quedaron únicamente con la denuncia, pero no para mostrarle un camino y una salida esperanzadora de tipo salvadora a aquellos a quienes estaban denunciando por el pecado, sino que la denuncia la convirtieron en instrumento para transparentar su falsa piedad y para condenar a todo el mundo y ellos presentarse como los santurrones de esa época. Por eso el discurso de Jesús fue incompatible con los fariseos y por eso tuvo tanto enfrentamiento con los fariseos, los escribas, intérpretes de la ley y sacerdotes de la época, porque las viejas vocaciones ministeriales veterotestamentarias se quedaron simplemente con la forma, se quedaron simplemente con la denuncia del pecado, mas no presentaban solución ante ese pecado porque ellos no la tenían, porque ellos mismos también estaban inmersos en ese pecado. Mientras el pecado de la mujer era el adulterio, el pecado de los rabinos y de los sacerdotes era la falsa piedad. Por eso Jesús, allá en Mateo capítulo número 23, les da durísimo. Mientras a la adúltera la ayuda y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. A los fariseos, escribas y rabinos, en el capítulo 23, los llama sepulcros blanqueados y dice que no van a escapar de la ira venidera. Así que Jesús mostró una solución ante el flagelo del pecado. Su discurso fue más salvífico que condenatorio. El mismo Jesús dijo, yo no he venido al mundo para dañar o matar, he venido al mundo para sanar a los que están enfermos. He venido al mundo para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso era necesario pasar por Samaria y sentarse en el pozo de Jacob para hablar con una mujer samaritana. Los samaritanos eran vistos como poca cosa por los judíos y no cualquier samaritana, porque además de ser samaritana tenía otra limitante y era que era una promiscua. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tuyo. Tienes 6 y este sexto tampoco es tu marido. Pues ese es Jesús. O sea, Jesús manifestó su carácter salvador. Jesús es epifanía de la salvación de Dios. Es el instrumento que Dios el Padre utilizó para manifestar al mundo su voluntad salvífica. Entonces nuestro culto tiene que ser lo mismo. El culto nuestro tiene que convertirse en manifestación de que la iglesia es el arca de salvación y no de condenación, sino de salvación. Segundo argumento por el que el culto es epifanía de la iglesia. El primer argumento es por su carácter salvífico. El culto es epifanía de la iglesia porque a través de él la iglesia manifiesta su carácter salvífico. Segundo, el culto da testimonio del grado de fidelidad y de salud que la iglesia posee. Se ve esto en particular en las grandes reformas de Israel, que son litúrgicas. En el segundo libro de las Crónicas 29 y 30 y en el segundo libro de Reyes 23 encontramos unas reformas importantes que hizo Israel, pero esas reformas fueron desde el punto de vista litúrgico o cúltico, esas dos que están ahí. El paso del Antiguo al Nuevo Testamento es, ¿qué dice ahí? Litúrgico. Por ejemplo, los sacramentos cambian, el día del culto cambia y también el lugar del culto cambia, porque el culto perfecto se celebró en la predicación, el sacrificio y la glorificación de Cristo. Vamos entonces a hacer el análisis del segundo argumento
por el que el culto se convierte en Epifanía de la iglesia. Nuevamente nos remitimos a la argumentación de Israel del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no puede ser desconectado del Nuevo, ni el Nuevo tiene que ser divorciado del Antiguo. Muchos de nosotros en el mundo evangélico nos enseñaron que el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo y pareciera que los colocaran a pelear y los divorciaron. No es así. Lo que en el Antiguo Testamento se anuncia es confirmado en las páginas del Nuevo. En el Antiguo Testamento se instituye un pueblo santo. En el Nuevo Testamento también se instituye un pueblo santo. En el Antiguo Testamento se hace un pacto o una alianza. En el Nuevo Testamento se hace un pacto o una alianza. Y eso se ve en el tema de Israel y las realidades que eran para el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel habían unos sacramentos. La palabra sacramento es un término de origen latino, o sea, del idioma latín. No es un término originado en el léxico de la Iglesia romana. No, es un término del idioma latín. Como recuerden ustedes el término o la palabra misa. Recuerda que cuando hablamos de la palabra misa decíamos que misa en latín significa hasta el final, y que misa es el nombre que se le dio al culto cristiano a partir del siglo IV con la paz constantiniana. O sea, cuando Constantino declaró el fin de las persecuciones contra los cristianos, el nombre que los cristianos le pusieron al culto era la misa, para indicar que el que iba al culto había que estar hasta que se terminara. Entonces, la palabra sacramento, al igual que la palabra misa, viene del idioma latín. Sacramento en latín significa misterio. Misterio. Cuando el apóstol Pablo dice en la epístola a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, lo que está diciendo ahí es, grande es el sacramento de la piedad, porque sacramento es misterio. Entonces, cuando hablamos que en el primer pueblo, que es Israel, había unos sacramentos, ¿cuáles son esos sacramentos que había en Israel? Israel tenía los siguientes sacramentos. La circuncisión era un sacramento. En Israel, la circuncisión indicaba que esa persona, que ese individuo, que ese niño o ese adulto pertenecía al pacto. Eso es lo que indicaba la circuncisión, la pertenencia al pacto. El sacramento de la circuncisión nació con Abraham. Cuando el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos a la edad de 40 años más o menos, entonces Abraham se circuncida, se circuncidó, porque la circuncisión era la señal de que había hecho pacto con Dios. Los descendientes de Abraham, de la línea de Israel, de Jacob, todos eran circuncidados. Abraham se circuncida siendo un adulto. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó de adulto. Pero los hijos de Abraham, los nietos de Abraham, se circuncidaron siendo ¿qué? Niños al 8º día, porque a esa edad era que el Señor los estaba llamando, ¿ya? Entonces, por eso se estaban circuncidando al 8º día. No había que esperar, en Israel no había que esperar que el muchachito creciera y que el niño tuviera uso de razón para ver si se quería circuncidar o no se quería circuncidar, para ver si quería pertenecer al pacto o no quería pertenecer al pacto. No, porque la pertenencia al pacto de Israel no depende de la decisión de una persona. Por eso circuncidaban a sus hijos bebés, porque como el bebé estaba naciendo en el pacto, ellos decían, ya Dios decidió por él. El hecho de que nuestro hijo haya nacido en el pacto
de Israel en el pacto del Señor, ya es suficiente razón para circuncidarlo, aunque no tenga uso de razón, porque la voluntad de Dios ya se manifestó. ¿Y cómo se manifestó? Haciendo que este muchachito naciera en la casa de Israel. Entonces, no tenemos que preguntarle al muchacho si quiere o no quiere, porque la voluntad de Dios está por encima de la voluntad del jovencito. Y por eso lo circuncidaban de bebé a los 8 días de nacido en el pacto de Israel. Muy bien, entonces tenemos el primer sacramento, presbítero Yasser, el primer sacramento del pacto de Israel es la circuncisión. ¿Y ese sacramento era para qué? Para manifestar la pertenencia al pacto. Muy bien, primer sacramento. Después vamos a ver, estos sacramentos de Israel tienen su equivalente en la iglesia. Recuerde que el Antiguo y Nuevo Testamento están ¿qué? Unidos. No hay una incompatibilidad, todo lo contrario. El Antiguo es consumado en el Nuevo. Las sombras del Antiguo son realizadas y llevadas a feliz término en las realidades del Nuevo. Ok, entonces hay una unidad revelacional entre los sacramentos del Antiguo y los sacramentos ¿de qué? Del Nuevo. Ok, entonces el primero la circuncisión. Segundo sacramento. El segundo sacramento en Israel era la Pascua. La Pascua, segundo sacramento. El sacramento de la Pascua le indicaba a Israel que Dios lo había liberado del pueblo de Egipto y que Dios había hecho un pacto con Israel después de que los libertó de la esclavitud de Egipto y les dio una identidad de pueblo. Entonces ellos celebraban Pascua, Pesha, o sea, paso, traslado de una realidad de esclavitud a una identidad de nación y de pueblo santo y de pueblo de pacto con Dios. El sacramento de la Pascua revelaba a Israel como el pueblo del pacto con el Dios eterno. La circuncisión revelaba a los hijos de Israel como los hijos del pacto, como los que le pertenecen al pacto de Dios. Perfecto. Otro sacramento en Israel. Bueno, los otros sacramentos en Israel tenemos el sacramento del Bar Mitzvah. ¿Cierto, padre? El sacramento del Bar Mitzvah. Bar Mitzvah es hijo del mandamiento. El niño judío nace. A los 8 días lo llevan ante el sacerdote, en esa época, hoy rabino, del sacerdote Héctor, rabino Héctor, o sea, a los 8 días nacido, y el rabino lo circuncida. No tiene que esperar que crezca. No, que hay que esperar que crezca para que él decida. No, aquí nadie va a decidir, ya el Señor decidió y punto. Ya, o sea, si vamos a esperar que el pelado decida, es un irrespeto, decían ellos, ante el Señor. No, que Abraham se circuncidó grande. Sí, es que ya Abraham se circuncidó adulto porque el Señor lo llamó de adulto. ¿Cómo se va a circuncidar antes si no lo había llamado el Señor? Entonces, en el caso del resto de nosotros no es así porque estamos naciendo en el pacto. Como estamos naciendo en el pacto, entonces la circuncisión se hace a los 8 días, siendo ellos unos bebés, sin preguntarles si quieren o no quieren. Ya el Señor quiso. ¿Cómo sabemos que el Señor quiso? Porque nació en el pacto, de los circuncidaban. Sí, adelante. Lo que sucede es que la promesa que el Señor, el Dios Altísimo, le hace a Abraham, se extiende. Lo que incluye son sus generaciones. Porque Él dice, te voy a dar a ti
y a tus generaciones, esto y esto y esto. Entonces, las generaciones estaban incluidas en el pacto, no había que preguntarle al niño si él quería estar en el pacto porque estaba incluido Ya estaba, previamente por promesa divina, padre. por decisión de Dios, correcto. Ya, muy bien, eso es importante. Lo circuncidaban al 8º día. De ahí entraba un proceso de formación piadosa que comenzaba desde la casa. Por eso el Señor eligió a María, a Miriam, la muy amada de Dios, es lo que significa el nombre de la madre del Señor. La muy amada de Dios es lo que significa su nombre. Y a José, para que su hijo naciera ahí, en ese hogar, porque era un hogar piadoso. Dios no iba a arriesgar la educación de su hijo a una familia pagana y a una familia libertina que le enseñaran cosas malas a su hijo. Escogió una familia, la más piadosa, para depositar en esa familia cual templo a la segunda persona de la Trinidad o de la deidad divina, que es el Hijo, para que el Hijo naciera en ese hogar piadoso. Entonces, en esos hogares piadosos se formaban a los niños conforme la instrucción de Proverbios. Salomón dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy bien. A los 5 años, cuando el joven cumple 5 años, entonces los niños a los 5 años, era inscrito en la escuela pública de la fe, donde se le enseñaba, gracias reverendo Gary, donde se le enseñaba la Sagrada Escritura a los 5 años. Cuando el joven cumplía 12, 13 años, el niño era presentado ante los sacerdotes o rabinos para hacerle otro sacramento, que es el sacramento de la confirmación de la fe. Si después de que se le hacía el sacramento de la confirmación de la fe, se declaraba a ese niño de 13 años, 12 años, bar mitzvah, que significa hijo del mandamiento. Hijo del mandamiento. Mire ya los sacramentos. Hasta eran confirmados en la fe a los 13, 12 años. No, ahí empezaba su formación en la escuela de la fe. Muy bien. Sí. Hijo del mandamiento. Entonces tenemos circuncisión, Pascua, confirmación, que es bar mitzvah. ¿Qué otro sacramento tenemos? Bueno, hay que aclarar que antes del bar mitzvah, Sí. La persona no está obligada, o el niño no está obligado a estudiar la Torá. Después del bar mitzvah comienzan sus obligaciones de oración para con el culto. Después de ese sacramento. Después de ese. Y en la actualidad es así. Sí, señor. Muy De bien. hecho, es la primera vez, o sea, al niño se le prepara porque es la primera vez que él puede leer la Torá a un público. Uh-huh. Entonces él lee un pequeño pasaje de la Torá en la sinagoga. Se le permite a esa edad, y después, pasados los 30 años, es que puede ir. Entonces, en Israel tenemos unos sacramentos. El matrimonio es otro sacramento en el pacto de Israel. Perfecto. Sacramento. Pero aquí estamos diciendo que los sacramentos, ¿qué? Cambian de Israel a la iglesia, del antiguo al nuevo. Vamos a ver cuáles son sus equivalentes. La circuncisión, su equivalencia en la iglesia, ¿cuál será? El bautismo. La circuncisión, repito, el sacramento de la circuncisión es la sombra anunciadora del sacramento del bautismo. Del bautismo. Entonces, para la iglesia el bautismo equivale a la circuncisión. En Israel, la circuncisión indicaba que usted era parte ¿del qué?
del pacto y que las promesas dadas a Abraham también eran para usted. Perfecto, para usted como pueblo de Israel. Entonces, en la iglesia es el bautismo, lo equivalente a la circuncisión en el antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Por eso estamos diciendo que los sacramentos cambian. Ahora, el bautismo en la iglesia no es el bautismo de Juan, porque hay que explicar eso. No es el bautismo de Juan. Nosotros no podemos tener como referencia el bautismo de Juan, porque en sí el bautismo de Juan es una mera práctica de purificación que no originó ni inventó Juan. Juan la propagó, él no la inventó. Si Juan estuviera inventando o creando una práctica ajena, desconocida para los judíos, le aseguro que los judíos no salen por multitudes al Jordán para que Juan los bautizara. ¿Oyó? Entonces, el bautismo de Juan usted no lo puede referenciar, ni podemos decir que el bautismo de Juan es lo equivalente al bautismo trinitario instituido por nuestro Señor, porque ahí estaríamos cometiendo un gravísimo error de tipo exegético y teológico. El nacimiento de ese tipo de bautismo, llamado bautismo de Juan, se remonta ya a la tradición sinaítica. Recuerden ustedes que cuando el Señor habló con Moisés, le dijo: sube al monte y dile al pueblo que se purifique. Y la purificación incluía bañarse, echarse ¿qué? Agua. Ustedes no se acuerdan que cuando la mujer tenía periodo menstrual era apartada del campamento, o sea, de la cajal del Señor. Después de que le pasaba el periodo menstrual, la mujer tenía que ser purificada por 7 días con agua. ¿Ya? Entonces, lo que usted y yo conocemos como bautismo de Juan no es otra cosa que la práctica judía de la purificación. Y la purificación no era un sacramento. De tal manera que Juan lo que estaba haciendo en el Jordán no era bautizando, era purificando, porque el agua representaba la pureza. La pureza. ¿Sabían ustedes que en el templo de Jerusalén habían unos lugares llamados lavacro? Había un lavacro que era específicamente para lavar, purificar las vestiduras de los sacerdotes. Pero también en la entrada del templo había un lavacro público que era para purificar a los creyentes. Eran las piscinas del templo. Cuando un judío entraba al templo, podía purificarse en las aguas de purificación ubicados en las piscinas del templo. ¿Qué hizo Juan? Juan trasladó la práctica de la purificación del templo al río Jordán, convirtiendo el río Jordán en una gran piscina natural de purificación. Y Juan sí lo podía hacer. ¿Por qué lo podía hacer? Porque Juan era sacerdote. Él era hijo de un sacerdote llamado Zacarías. O sea que Juan era sacerdote. Lo que pasa es que era un sacerdote rebeldón que no estaba pues amangualado con el sacerdocio institucionalizado de la época. Le daba hasta con el balde del agua y duro. Y entonces les montó competencia en el Jordán. Ya la asistencia al templo para purificarse había bajado y en vez de ir al templo la gente se iba para el Jordán a purificarse con Juan. Y entonces la plata baja. O sea, el dinero que entraba por los costos de la purificación en el templo empezaron a menguar, a bajar,
y el bolsillo del sacerdocio institucionalizado empezó a verse afectado. Por eso le tenían rabia a Juan. Ustedes también deben recordar, mis queridos hermanos, que Jesús hasta llegó al Jordán. Hasta Jesús fue al Jordán para que Juan lo purificara. Para que Juan lo purificara. Mire la humildad del Mesías. Por eso cuando Jesús llega al Jordán para que Juan lo purificara, Juan se oponía y le decía, no. Es al revés. Yo necesito ser purificado. Ojo, tenemos que leer el texto del Nuevo Testamento como es el contexto. El contexto es purificación. Entonces, lo que decía Jesús, lo que decía Juan era, yo necesito ser purificado por ti. Lo que pasa es que purificación también se le llamaba bautismo. ¿Ok? Y yo necesito ser purificado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dijo, no importa. Deja que cumplamos toda justicia, porque los judíos se purificaban. Y los purificaban los sacerdotes en el templo. Jesús iba a salir como el gran rabino. Tenía que cumplir también con el rito de la purificación. Por eso le dice, deja que cumplamos toda justicia. Pero donde yo quiero llevarlos es que no compare el bautismo de Jesús, o sea, el bautismo que mandó Cristo, con el bautismo de Juan. Porque el bautismo de Juan era un rito de purificación. Eso viene también de la época de Namán. Exactamente. ¿Qué le dijo el profeta Eliseo, no? A Namán, que estaba enfermo de lepra. La lepra era una enfermedad terrible. Los leprosos eran declarados ¿qué? Inmundos. Entonces por eso fue que Namán le dijo, vaya y zambúllase, Eliseo, vaya y zambúllase 7 veces en el río Jordán. 7 veces, o sea, vaya a purificarse, porque usted está inmundo. Y 7 veces, la gematría bíblica. El 7 es la representación de la perfección de Dios, de la deidad. Namán dice, no hombre, Jordán, un río contaminado. No hay mejores ríos en mi tierra a que tú me mandes a bañar en ese río asqueroso que ustedes tienen aquí contaminado. Y el profeta le dice, no señor, vaya y purifíquese allá. Y como Namán lo hizo, ¿qué le pasó? La lepra se quitó. Nos está mostrando el tema de la purificación, ¿ya? De la purificación. Así que esa es la tradición de la purificación en Israel que no inventó Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que está haciendo en su época es masificando la práctica de la purificación. Entonces la purificación no es un sacramento, porque el judío se purificaba no para pertenecer al pacto. Lo que le incluía en el pacto era la circuncisión. Entonces no era la purificación que lo hacía ciudadano del pacto. Por esa razón, el bautismo que nuestro Señor ordenó después de resucitar, cuando dice, vayan y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no puede ser equivalente al bautismo de la purificación de Juan. No. Es equivalente al sacramento de la circuncisión, no al bautismo joánico del Bautista, porque Bautista era un apodo. Juan purificaba tanto que hasta le pusieron de apodo el purificador, que traducido es el Bautista. Muy bien. Entonces el sacramento ha cambiado. En Israel era la circuncisión, en la iglesia es el bautismo. El bautismo. Como la nueva circuncisión. No sé si van entendiendo.
Todas las preguntas que tengan ahorita las pueden sacar. ¿Oyó? Porque si el bautismo es equivalente a la circuncisión, entonces eso nos lleva a decir muchas cosas. Ok. Tenemos otro sacramento. En Israel está la Pascua. El sacramento ha cambiado. Hoy tenemos una nueva Pascua. ¿La qué, hermanos? La Eucaristía. La Pascua cristocéntrica. A Israel le dieron el sacramento de la Pascua, a la iglesia le dieron el sacramento de la nueva Pascua, que es la cena o Eucaristía. Muy bien. En Israel la confirmación, Bar Mitzvah. En la iglesia hay otro sacramento que es la confirmación. ¿Cuál? No la de la iglesia romana que al pelado le pega una galletada. ¿Eh? Está en la Biblia. En el Nuevo Testamento está. En el libro de los Hechos dice esto. Los apóstoles, al ver y al escuchar que en Samaria los samaritanos habían recibido la palabra del Señor, escuche esto lo que dice el libro de los Hechos, enviaron al apóstol Pedro para que confirmara la fe de los creyentes. En Israel se hacía una confirmación del adolescente judío, donde tenía que confirmar su fe en Dios. ¿Por qué en Israel el niño tenía que confirmar a los 12 o 13 años la fe en Dios? ¿Sabe por qué? Porque como se circuncidó, ¿qué? Infante, pequeñito, entonces, sin uso de razón, entonces cuando ya tenga el debido uso de razón y haya aprendido la fe y el temor al Señor, su fe tiene que ser confirmada a esa edad, 13 años. ¿Ya vio? Le confirmaban la fe. Confirmar en la fe es que él tenía que confirmar que creía en el Señor, que Adonai era su Dios. La Shema, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. En la iglesia, los apóstoles escucharon que en Samaria los creyentes se habían convertido al Señor. Mandaron a Pedro para que confirmara la fe de esos creyentes en Cristo. O sea que esos creyentes tenían que decirle a Pedro, confirmar ante Pedro, que Jesucristo era su Salvador y que creían que Jesucristo era su Señor. Eso era confirmar la fe, que era lo equivalente al Bar Mitzvah o a la confirmación en el pacto de Israel. El matrimonio en la iglesia es un sacramento. El apóstol Pablo dice que el matrimonio se convierte en la epifanía, o sea, manifestación de la unión mística, espiritual de Cristo y la iglesia. El matrimonio en el cristianismo es indisoluble en la iglesia. Pero por favor entiéndame, el matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Bueno, habría que hacer una teología del matrimonio. Porque no todo lo que se une ante un ministro religioso o ante una autoridad civil es matrimonio. Puede ser una unión que el Estado define como matrimonio, ok, y eso es legal. Pero si nos vamos a la Biblia y a la iglesia, para la iglesia antigua el matrimonio era un sacramento. Y es un sacramento, ¿por qué? Por lo que dijo nuestro Señor. Por tanto, lo que Dios unió. O sea, para la iglesia, un matrimonio debe tener una inequívoca condición: que esa pareja las haya unido Dios. Si no los unió Dios, sino otra cosa, para la iglesia no es matrimonio. ¿Ya? Por eso, desde la era de los padres, la iglesia construyó una teología del matrimonio, y dentro de esa construcción teológica del matrimonio, la iglesia colocó unas condiciones para mirar cuando estamos frente a una unión que es matrimonio o cuando estamos frente a una unión que no es matrimonio.
Y si una de esas condiciones no se cumple, entonces la iglesia tiene la capacidad de declarar ese matrimonio nulo. Nulo no es divorcio. Nulo es, hubo una unión, pero esta unión jamás se constituyó en un matrimonio, aunque haya hijos. ¿Oyó? Por ejemplo, si uno de los dos engañó al otro y era homosexual, eso ha pasado, ¿ah? Que después de viejo o de vieja, el viejo empieza a gustarle a los viejos y la vieja a las viejas. Tenemos el caso de un ministro religioso de la ciudad, aquí de nuestra ciudad, donde su esposa, después de muchos años de actividad ministerial, hijos y todo, y hay hijos grandes, ya adultos, ella salió dejándolo, abandonándolo por una mujer, porque se fue con la ministra de alabanza de la iglesia, o sea, con la voz líder del coro de la iglesia. Se fue con la muchacha, la hermana, la pastora. Sí, señor. Y él le decía que lo perdonara, que volviera, y ella se molestaba y decía: respéteme porque yo tengo ahora mi pareja y yo le tengo que ser fiel a mi mujer, o sea, a la muchacha. Frente a casos como esos, ahí no hay matrimonio. Eso no lo unió Dios. Se declara la nulidad, o sea, usted nunca estuvo bajo el vínculo sacramental del matrimonio, fuera, y se anula. Otro causal de nulidad: la promiscuidad sexual por parte de alguno de los dos. Desórdenes sexuales que rayan en prostitución, en promiscuidad, y que ponen en peligro la salud del otro. ¿Oyó? Otro, por violencia, y que está en riesgo la integridad física y la vida de la otra persona. Porque Dios no te va a unir con un hombre o una mujer que te vaya a matar, que te intente matar. Si eso es lo que Dios me entregó, mejor dicho, Señor, ¿cómo me vas a entregar esto? Reverendo Gay. Hay varios tipos de violencia. Ajá. No solamente la física, sino la violencia económica, violencia psicológica, Sí, señor. violencia verbal, y todas están al mismo nivel de violencia. Así es. Locura. Locura también se considera una nulidad, una causal de nulidad. Yugo desigual, porque la Biblia lo dice: no os unáis en yugo desigual. 18,75. Sí, señor. Yugo desigual. Por ejemplo, el evangélico que se va a casar con una testigo de Jehová, eso es yugo desigual. En la iglesia romana, donde el matrimonio es un sacramento también, por eso el sacerdote entrevista primero a las personas, y en su mayoría deben pasar por un curso prematrimonial. El curso prematrimonial no es simplemente un curso para indicar qué es el matrimonio como sacramento, sino para hacer entrevistas. Dentro de esa entrevista, si el sacerdote discierne y descubre que uno de los dos no es católico romano, sino que es de otra fe, musulmán, judío, islámico, evangélico, no los casa por yugo desigual. Pero como en la iglesia evangélica nuestra no hay una teología del matrimonio, entonces ellos creen que todo lo que llega a un altar o todo lo que llega ante una autoridad civil es matrimonio. Y es algo contradictorio para estos tiempos, porque supongamos que en este caso mi esposo sea una persona que me agrede físicamente, entonces yo tengo que pagar el precio para que él no me agreda físicamente. Eso Sí, es señor, imagínese usted. O sea que usted...
Aquí le pongo uno verde. O sea que si él la agrede a usted físicamente, pastora, entonces porque usted no ha ayunado por él. No, ¿verdad? En las iglesias evangélicas, hermana, usted está siendo agredida físicamente porque usted no ayuna por él, hermana, y porque usted no ora. O sea que es culpable usted porque no ayuna. ¿Cómo le parece? Y encerrar los problemas en las 4 paredes de la iglesia. Así es. Así le pegue, pero no ir a la comisaría de familia. Imagínate. Así haya violado a uno de los hijos. Pobrecito. ¿Qué dirán los... Violación. ¿Qué dirá el mundo, hermano? No cuide la integridad de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Si ese no es iglesia, ese tipo no es iglesia. Si yo soy iglesia no hago eso. Entonces estos sacramentos cambian en el Nuevo Testamento. Así como Israel, escuche esto, así como Israel revelaba su identidad mediante estas prácticas sacramentales, así la iglesia a través de su culto y mediante sus sacramentos revela al mundo lo que es, revela su identidad. Por eso cada sacramento tiene su solemnidad, porque no es una simple práctica, sino que son marcas indelebles que Cristo le entregó a su iglesia para que a través de ella la iglesia manifestara lo que es su esencia. Ok. Hay un tercer argumento por el cual el culto es epifanía de la iglesia. El culto, como el momento más importante de la epifanía, debe permitir describirla. Siga, hermano Héctor. En el culto, la iglesia aparece como una comunidad, primero, ¿de qué dice ahí? De fe. Segundo, bautismo. Tercero, de Eucaristía. Y cuarto, de oración. La iglesia aparece como una comunidad que expresa la elección, la vocación, la unidad y la salvación de sus miembros. Por medio de su culto, la iglesia es consciente de ser una comunidad bautismal, nupcial, católica, diaconal y apostólica. ¿Qué es eso? Sigamos. Eso es esto, vean. O sea, por medio de su culto, la iglesia se revela como una comunidad bautismal. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que el culto distingue a la iglesia del mundo, muestra que no pertenece al mundo y que el culto no es una forma mundana de ser. Este establece una ruptura entre la iglesia y el mundo. Quienes lo celebran han pasado por el bautismo, han renunciado al demonio y a sus obras, al mundo y a su pompa, a la carne y a sus deseos. El culto cristiano muestra que la iglesia no es una sociedad natural, sino el resultado de la elección promovida por Dios y realizada con la muerte y resurrección de Cristo de los que responden a la llamada del Evangelio. O sea, el culto, al revelar a la iglesia como una comunidad bautismal, el bautismo, ¿qué es? Primero, el bautismo indica la pertenencia de nosotros al nuevo pacto, al pacto de gracia. En la circuncisión indicaba la pertenencia de los circuncisos al pacto de la ley y herederos de la promesa de Abraham. En el bautismo nosotros nos mostramos como miembros del pacto, no de la ley, sino del pacto de gracia, y herederos de las promesas dadas por Dios a Abraham en Cristo, porque el Señor en Abraham dice que bendecirá a todas las familias de la tierra. Mientras la circuncisión es la señal del pacto de Dios con Israel, mire esto, el bautismo es la señal universal del pacto de Dios
con un pueblo universal que es la iglesia. ¿Ya? Entonces, por eso la iglesia se revela como una comunidad bautismal, que ha pasado de muerte a vida. Sí, de muerte, de Egipto a liberación. Pascua, Pesha, de muerte a vida. Tránsito de un estado a otro. ¿Qué más? Comunidad nupcial. Adelante, presbítero. Entonces podríamos Ya usted va a aprender un avispero aquí. podríamos, Por revelación estoy sintiéndolo. Vamos a ver. podríamos intuir de que independientemente de la denominación cristiana en la que yo me bautice, si yo pasare o cambiase a otra denominación, lo que debería hacer es una confirmación de fe, más no un bautismo. Porque se bautiza es al infante para incluirlo dentro de ese nuevo pacto, y ya la persona adulta confirma su fe en el pacto que decida. Podríamos intuir eso, no estoy diciendo que es la verdad absoluta. Puede ser. Ya usted va a formar el avispero. Ya, cuidado, Pastor Gary, no va a venir más aquí, ¿oyó? Porque es que Cuidado, va a cerrar el grupo los miércoles porque me deja usted en la calle. La confirmación de fe, además de ser un acto de fe absoluto, es racional del Así adulto. No, El- tiene sentido, Mauricio, en el sentido Señor. de que nosotros, le digo vosotros, mi familia, mi mamá y mi hermano, Sí, señor. fuimos visitados por unos testigos de Jehová Sí, durante nuestra infancia. Cuando mi papá se va para Venezuela y nos abandona y nos deja solos, y en medio de una crisis a mi mamá le predican de Cristo, y ella va a una iglesia cristiana donde ella siente la presencia de Dios, Sí. que nunca la había sentido en sus reuniones de testigo de Jehová. Entonces ella decide empezar a congregarse en la iglesia cristiana evangélica. Entonces, los testigos de Jehová practican el bautismo, le pregunto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, si una persona llega a ser testigo de Jehová y se convierte al evangelio, lo más lógico es confirmar su fe. Así es. Lo que pasa es que yo no sabría si los testigos de Jehová bautizan. Sí, ellos bautizan. En el caso- Bueno, En el caso, por ejemplo, pienso yo, Ajá. de De la iglesia. digo yo, un musulmán. Ajá. Ese sí tiene que bautizarse porque él nunca hizo el compromiso de bautismo. El sentido que yo de pronto trato de No es lo mismo que está diciendo el pastor Gary. O sea, lo que él está No, diciendo porque es. si la persona es bautizada, No, lo que el pastor Gary está diciendo es esto, confirmando lo que usted dice, presbítero, y es, si llega una persona de otra denominación o de otra esquina de la fe cristiana, por ejemplo, si llega de los adventistas, ya, que no son evangélicos, los adventistas, y en los adventistas lo bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo que el pastor está diciendo es que no debe bautizarse otra vez, sino lo único que hay que hacer es confirmar la fe de esa persona en Cristo. Es lo que está indicando el reverendo, que es lo que usted está diciendo. Perfecto. En el caso de un islámico es diferente, porque el musulmán no cree en Cristo. El musulmán tiene que confesar que Jesucristo es su Señor y Salvador y bautizarse. Este es un avispero que ha aprendido el pastor Gary y Yasser, no el profesor Nilsson, para que a mí no me metan en camisa de ¿qué? De 11 varas. Cuando comenzamos la formación teológica, yo les dije a ustedes que esto era teología. ¿O no fue así? Sí, que yo a ustedes no los he engañado. Yo dije que esto era teología. Yo les dije a ustedes que esto no era una formación denominacional, de instituto bíblico, porque yo no soy profesor de instituto bíblico. Entonces, que ustedes aquí iban a escuchar cosas que iban a golpear muchos conceptos denominacionales que traemos. Ahora, yo no le estoy diciendo aquí a nadie que deje sus conceptos denominacionales
y adopte los principios teológicos que estamos exponiendo. ¿Ya? Cada quien es libre de asumir el modelo que le crea, o sea, que crea convincente o conveniente. Pero por eso no vamos a dejar de enseñar las cosas como ¿qué? Como son. Porque una cosa es nuestros principios denominacionales y otra cosa es la ciencia teológica. Aquí esto no es una iglesia. Aquí esto es un salón de ¿qué? De clases. Es como cuando usted va para la universidad. Cuando usted venga los sábados para acá, usted va a decir, voy para la universidad. No voy para el culto, sino que voy para ¿dónde? Para la universidad. No voy para el instituto bíblico, no. Voy para la universidad. Entonces, en la universidad tú vas a escuchar cosas que nunca habías escuchado. Una de ellas es esto que acaba de exponer, repito, el reverendo pastor Gary y el profesor, viaje de la palabra, pastor, y el presbítero, ¿qué? Yasser. Muy bien, no el profesor, muy bien. Entonces, siguiendo la línea de ellos dos, ya les doy la palabra a ustedes dos, y siguiendo la línea de ellos dos, la circuncisión equivale ¿a qué? Al bautismo. Hay cosas que decimos aquí que ustedes no las pueden decir en la iglesia, porque hay gente allá en las iglesias que no están preparados para escuchar estas cosas, porque ustedes están ya en un mayor nivel. Es más, hay muchos pastores que no pueden escuchar esto, porque lamentablemente el nivel pastoral del mundo evangélico es precario. O sea, es un nivel de principiantes. O sea, es un nivel de recién nacidos y que nacieron prematuramente. Oye, que hay que meterlos en incubadora. Entonces, mis amados hermanos, lo que yo diga aquí, ustedes no vayan a estar repitiéndolo en otra parte porque me causan problemas. Entonces, escuchen esto. En la historia, en la antigüedad, como la circuncisión equivalía ¿a qué? Al bautismo. La iglesia antigua, esto es una bomba nuclear que vamos a tirar. La iglesia ¿qué? Antigua, no la iglesia romana, no la iglesia de Roma, sino la iglesia antigua, la iglesia verdadera, bautizaba infantes. ¿Oyó? ¿Por qué la iglesia antigua bautizaba infantes? Por lo que acaban de decir nuestros hermanos y por la argumentación de que el bautismo es la nueva circuncisión, y porque ellos sabían que el bautismo de Juan no era la referencia, porque el bautismo de Juan era una práctica de purificación, no era bautismo como tal, no era sacramento. Entonces ellos decían, hay que bautizar a la gente a la edad en que el Señor los haya llamado. Los primeros convertidos eran adultos. Por eso los primeros convertidos bautizados eran adultos, porque apenas estaban llegando a esa edad. Pero una vez que los cristianos empezaron a tener hijos en la iglesia, ¿qué hacían los cristianos con sus hijos? Los bautizaban. ¿Por qué los bautizaban? Los bautizaban para que los niños tuvieran la señal de pertenencia ¿al qué? Al pacto de gracia. Por eso los bautizaban. Ahora, ¿dónde queda la fe? O la confesión de fe. Ellos tenían el mismo argumento. En Israel Abraham se circuncidó viejo porque a esa edad lo llamó el Señor. Pero los descendientes de Abraham se circuncidaron niños al 8º día sin tener uso de razón, porque con el simple hecho de que el niño haya nacido en el pacto, ya ese nacimiento era manifestador que la voluntad de Dios era que ese niño naciera en el pacto. Entonces, como la voluntad de Dios
era que el niño naciera en el pacto, la iglesia decía, ya Dios decidió por él. Él no necesita decidir para elegir a Dios, no. Ya Dios decidió por él y lo eligió a él. ¿Y cómo sabemos que Dios lo eligió? Nació en la iglesia. Diferente a los niños paganos. Al niño pagano no se bautizaba porque no había nacido en la iglesia. Pero al hijo del creyente sí, porque nacía en la iglesia. Cuando ese niño, para bautizarlo, los padres llegaban a la iglesia y confesaban el nombre de su hijo. Decían, el ministro decía, por ejemplo, Héctor, un ejemplo. Y la esposa de Héctor, ¿cómo se llama la esposa? La hermana Angie, un ejemplo. Tenían un niño en la iglesia. El reverendo Gary lo iba a bautizar a su nieto. Entonces, el reverendo Gary colocaba a Héctor y a Angie a hacer esta confesión por su nieto. Decían, yo, Héctor Mercado y la hermana Angie Sanjuanelo, en nombre de nuestro hijo, renunciamos por él al mundo. Renunciamos en nombre de nuestro hijo al diablo. Renunciamos en nombre de nuestro hijo a las tinieblas. En nombre de nuestro hijo como representante de él, porque somos sus padres, creemos que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestro hijo. Y en nombre de nuestro hijo lo decidimos entregar a Jesucristo. Una vez que ellos hacían esa confesión pública de fe en nombre del hijo, el reverendo pastor Gary, el abuelo, entonces decía, yo, ministro del Evangelio, te bautizo a ti, si es varón, Gary Junior, Gary Junior Mercado Sanjuanelo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacía? No lo hacía por inmersión. Lo hacía como dice la Didache. ¿Ustedes no se acuerdan de la Didache? Sí. La Didache dice, cuando vayas a bautizar, bautiza en agua que corra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no tienes agua que corra, bautiza en agua estancada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no tienes ni una ni la otra, derrama agua sobre la cabeza del candidato a ser bautizado 3 veces. Una en el nombre del Padre, nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La Didache se escribió en la etapa apostólica. ¿Oyó? No habían 2 bautismos, es un solo bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El trinitario. Pero hay varias formas de administrar el bautismo. Una manera de administrar el bautismo es por inmersión en agua que corra, que era el que más se daba al comienzo del cristianismo. Otra manera de bautizar era por inmersión en agua estancada, como el caso de Felipe. Y otra manera de administrar el bautismo era derramando agua en la cabeza, que era especialmente para los enfermos, moribundos, que aceptaban al Señor, no podían cargarlo y llevarlo para el río porque se podía morir en el traslado. Entonces iba el ministro en la casa y lo bautizaba. O para los hijos de los creyentes, los infantes o los niños que no los llevaban a sumergirlos. Por eso la Didache habla de 3 maneras de administrar el mismo bautismo. Entonces, mis amados hermanos, así era el cuento. ¿Qué hacían los cristianos? El niño, cuando empezaba a crecer, los padres tenían que asegurar educarlo. Cuando el niño cumplía 13 años, le hacían el sacramento del bar mitzvah. Pero en el cristianismo no era bar mitzvah como en el judaísmo. En el cristianismo antiguo se llamaba, lo que dice el libro de los Hechos, la confirmación. Y era que el niño otra vez, en una ceremonia especial, lo llevaban sus padres a la iglesia, al templo, y el ministro le iba a confirmar la fe. Dentro de la confirmación de la fe, el ministro le decía, hijo, Gary Junior, Mercado Sanjuanelo, hijo, ¿confirmas tú tu fe en Jesucristo? ¿Crees tú que Jesucristo es tu Señor y Salvador?
como tus padres lo hicieron por ti en tu nombre cuando te trajeron aquí para que yo te bautizara? Entonces el muchacho, ya con uso de razón, decía: sí, ministro, o sí, reverendo, sí, obispo, yo confirmo mi fe en Jesucristo y creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Eso era la confirmación de la fe en la iglesia antigua. Eso era para los casos especiales de los niños nacidos en los hogares cristianos. Para el que no nacía en un hogar cristiano, o sea, para un adulto o un joven que no nació en un hogar cristiano, obviamente tenía que hacer su profesión de fe en Jesucristo y bautizarse, porque no era un cristiano. Pero en el caso de los hijos de los creyentes se aplicaba diferente. Por esa razón, esta práctica tuvo una dificultad o una oposición. Hacia el siglo V de la era cristiana, un señor llamado Pelagio, del cual viene el pelagianismo. Pelagio dijo: no estoy de acuerdo con el bautismo de los niños cristianos, porque el niño cristiano tiene que ser bautizado es cuando tenga uso de razón, dijo Pelagio, hacia el siglo V. Por esa razón la iglesia convocó a un concilio, que es uno de los concilios cristológicos. Si no estoy mal, fue el concilio de Éfeso, el tercer concilio. Y el concilio de Éfeso declaró esa postura de Pelagio como una herejía. Porque Pelagio decía: los niños no necesitan ser bautizados, los cristianos, porque los niños nacen sin pecado. Entonces el concilio dijo: usted está equivocado. El único niño que nació sin pecado es Jesucristo. Todos los demás niños nacen siendo pecadores, porque la Biblia dice que a través de un hombre todos los seres humanos fuimos constituidos pecadores. Así que usted está equivocado y esa es una falsa doctrina. Y entonces la iglesia definió: cuando nosotros bautizamos a nuestros niños, lo hacemos para que estén incluidos en el pacto de gracia. Entonces la iglesia definió el bautismo de los infantes, de los hijos de los creyentes. Y Pelagio fue por eso destituido. Después, hacia la Reforma Protestante, Lutero y Calvino mantuvieron el bautismo de niños. Si usted va a la iglesia evangélica luterana, usted va a encontrar que los pastores luteranos bautizan infantes, ¿oyó? Bautizan a los hijos de sus creyentes. Los presbiterianos, el mismo cuento, bautizan a los niños, hijos de los creyentes, porque la práctica del bautismo de niños viene desde la iglesia antigua, primitiva, es más, desde la iglesia perseguida. Ahora, Pelagio y hacia la época de la Reforma había un movimiento llamado los anabaptistas. La palabra anabaptista fue un apodo que Lutero y Calvino le colocó a ese movimiento. Anabaptista significa los rebautizadores. Porque los anabaptistas eran campesinos suizos y alemanes que cuando veían que en las iglesias evangélicas clásicas, presbiteriana, luterana, reformada, bautizaban a los niños, ellos asociaron eso con la iglesia de Roma. Entonces los campesinos anabaptistas dijeron: oye, pero esto es lo mismo, también bautizando niños, eso no es válido. Lutero y Calvino les trataron de explicar y dijeron: no, es que esto no nació en la iglesia romana, esto nació fue en la iglesia antigua, primitiva. No, señor, no aceptamos ese bautismo. Y los anabaptistas, ¿qué hacían? Se separaron de Lutero y Calvino porque Lutero los excomulgó y los echó. Y crearon congregaciones aparte. Cuando una persona llegaba a convertirse en una congregación anabaptista, el pastor anabaptista le preguntaba: ¿usted fue bautizado? Sí, señor, yo sí fui bautizado. ¿Dónde lo bautizaron? En la iglesia luterana, en la iglesia evangélica de Alemania. ¿A qué edad lo bautizaron a usted? No, cuando yo era un niño. Eso no vale.
le decía el pastor Anabaptista, y lo volvían a bautizar. Por eso Lutero les colocó el nombre de anabaptistas, o sea, los que rebautizan. Entonces, ¿qué decía Lutero y Calvino? Lo que dijo Gary, no yo, pastor Gary, y Yasser. ¿Qué dijo Gary y Yasser? Que había que homologar ese bautismo y hacerle, es una confirmación de ¿qué? De la fe. Entonces, ¿qué hacían los evangélicos clásicos? Cuando llegaba un católico romano, un ejemplo, porque no había más denominación, nada más la iglesia romana, y llegaba a una iglesia evangélica luterana, el pastor luterano decía: hermano, ¿usted ya fue bautizado? Sí, claro, pastor. ¿Dónde se bautizó usted? Pastor, yo me bauticé en la parroquia no sé qué. ¿Y el sacerdote lo bautizó a qué edad? No, cuando yo era un niño. ¿Y lo bautizaron en el nombre del Padre? Del Hijo? Sí, señor, cómo no. Ok, ya. Entonces a usted le vamos a confirmar la fe. Y lo colocaban públicamente a confirmar que Jesucristo era su Salvador y Señor. Y le homologaban, como la bautista a nosotros, le homologaban o lo reconocían su bautismo. Bueno, le reconocían o le homologaban su bautismo. No que lo bautizaron infante. Pero ¿por qué se lo reconocían? Porque decían, no, es que así lo hayan bautizado de infante, se lo reconocemos porque el bautismo de infante fue originado en la iglesia primitiva. Si lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien. Si lo bautizaron en el nombre de Jesús, nada, hay que bautizarlo, no está bautizado todavía. No, que yo vengo de la Iglesia Pentecostal Unida y nací en la Iglesia Pentecostal Unida. Desde niñito nací ahí. Mis padres eran Pentecostales Unidos. ¿Ya lo bautizaron? Sí. ¿En qué bautismo? No, en el nombre de Jesús no está bautizado. Hay que bautizarlo en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que así era como la iglesia hacía. Ahora, el argumento de los anabaptistas era: ¿pero dónde encontramos en el Nuevo Testamento bautismo de infante? La iglesia de la Reforma protestante, las iglesias evangélicas, respondían esto. Hay 3 pasajes del libro de los sellos. El primero dice: se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura. Y dice, y se bautizó ella y toda su familia. 2, se convirtió Cornelio y se bautizó él y toda su familia. 3, el carcelero de Filipo, se bautizó él y toda su familia. Entonces, la exégesis es la siguiente. En esa época las familias eran numerosas. Tenían hijos más que un curí. ¿Oyó? Más que un curí. Como decía Diomedes, que ayer escuché que él dijo de su mamá, señora Elvira: vea, mi mamá paría semestralmente. Así decía Diomedes. Mi mamá paría semestralmente. Eso paraba, era pariendo cada rato. ¿Ya? Entonces, esa gente tenía hijos en cantidad. Cornelio era un tipo, mira, porque era el centurión, era un tipo de billete. Centurión romano tenía plata. Así que él tenía esclavos y sus esclavos tenían esposas e hijos. La vendedora de púrpura no era una vendedora estacionaria de telas, porque la púrpura era una de las telas finas. O sea que ella muy seguramente tenía una microempresa, un almacén de telas. Era una turca, vendiendo telas. Ella también tenía sus esclavos. Dice que ellos se bautizaron con toda su familia. De tal manera que el texto, al expresar que se bautizaron con toda su familia, que en 3 casos, en medio de esas familias numerosas, no haya ¿qué? Un niño. ¿Ya?
Así que la respuesta es esa. La otra respuesta de las iglesias históricas es: ¿dónde está en el Nuevo Testamento que un niño no se pueda bautizar? Porque el argumento es: ¿dónde está en el Nuevo Testamento el bautismo de un niño? Entonces, se voltea la arepa y se invierte. ¿Y dónde está que no se puede bautizar? Ya. Entonces, mis amados hermanos, así era como hacía la iglesia antigua. Nosotros venimos de una tradición evangélica no clásica. Nosotros venimos de una tradición evangélica de tradición o herencia anabaptista. Y los anabaptistas, repito, fueron los evangélicos radicales, enemigos de Lutero y Calvino, fundadores de las iglesias evangélicas clásicas. Y se convirtieron en sus enemigos por el tema del bautismo. Por el tema de la cena o de la Eucaristía. Porque los anabaptistas no aceptaban bautismo de infantes y volvían a bautizar a las personas que hayan sido bautizados de niños. Y eso era gravísimo para Lutero y Calvino. Y segundo, no aceptaban la Eucaristía porque la enseñaban como un símbolo. Y eso también era gravísimo para Lutero y para Calvino. Por eso a nosotros nos llegó la herencia anabaptista. Si a nosotros nos hubiesen evangelizado los luteranos, usted y yo, en nuestras comunidades, esto que yo estaría diciendo fuera normal, sin despeinarse, y estaríamos bautizando también, ¿qué? Infantes. Y no se escandalizaríamos, sería al revés, con el discurso anabaptista. Pero repito, todo esto hace parte de la formación o de la información que teológica. Esto no hace parte de que aquí estamos haciendo proselitismo para que ahora usted en sus congregaciones bauticen a los niños o infantes, porque ustedes no hacen parte de esa tradición, ¿ya? Pero cuando vea a una persona de la tradición clásica bautizando a un niño, tampoco lo vaya a criticar, ni le vaya a dar garrote, ni se vaya a escandalizar, porque la argumentación viene desde la iglesia primitiva y no de la iglesia romana. Ok. ¿Alguna pregunta? Jesús, Adelante. Si Jesús se bautizó a la edad de adulta de 23 años, Sí. entonces, o sea, según usted no ha explicado hoy, Sí, señora. a él también, pues, lo bautizaron cuando sus papás cuando era niño. No, reverenda, escuche. Acabamos de decir que Juan el Bautista le aplicó a Jesús, ¿qué fue? ¿Práctica de qué? De purificación. ¿Eso qué quiere decir? No bautismo, sino práctica de purificación. Así que Jesús no se bautizó a los 30. Jesús se purificó. Que lo podía hacer o que no, lo podía hacer y no pasaba nada. Ok. Pero Jesús sí se circuncidó. Y se circuncidó a los 8 días de nacido, cuando no tenía ¿qué? Uso de razón. Ahí sí la circuncisión es obligatoria, porque el que no se circuncida en Israel no hace parte de ¿qué? Del pacto. O sea, en Israel el que no se circuncida no hace parte del pacto y es visto como un incircunciso. Y al ser incircunciso es visto como un pagano. Acuérdese usted que cuando Goliat va a pelear con David, David profiere sobre él una ofensa. Y la ofensa es: ¿quién es este filisteo incircunciso? O sea, ¿quién es este chancletero, pagano, que no hace parte de qué? Del pacto del pueblo de Dios, para que provoque a ira
los escuadrones del Dios viviente. ¿Oyó? Entonces, Jesús sí hacía parte del pacto, no porque haya ido donde Juan a los 30 años a recibir la purificación, no, sino porque a los 8 días lo habían circuncidado. ¿Está claro, pastora? Sí. ¿Entendió? Ok, adelante, hermano. Hermano Pastor Nilsson, con respecto a la circuncisión de los varones en la antigüedad, ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasaba? La respuesta Sí, la tiene el profesor Yasser, porque él aquí nos ¿qué explica. pasaba con ellas si no se podía circuncidar? No, es que ustedes no hay que circuncidar en nada, hermana, que se van a circuncidar. Pero ¿Qué ocurría con ese estado de ellas? Era un estado batista. Pero ¿cómo entraba No, ella? escuchen, al contrario, escuchen esto. El profesor Yasser, en oportunidades anteriores de todo lo que hemos aprendido aquí, que son cosas tremendas, ¿ya? Y poderosas, y nucleares, ¿ya? Y enseñanzas atómicas, él nos dijo que en la cultura de Israel, la mujer no necesita ¿qué? De revestirse ni usar vestiduras, porque la mujer está más cerca a quién, Está en conexión directa con Dios. con Dios. Entonces, profesor, ustedes están bien, hermana, tranquila. La mujer está en conexión directa con Dios porque ella es co-creadora física. Imagínense usted, co-creadoras son ustedes. Co-creadora física de Por el bien. Sí, por el vientre. la fecundidad del vientre. Y en el caso específico, si nosotros nos damos cuenta, los patriarcas de la iglesia, por ejemplo, en el caso de Abraham, Ahora viene usted. a él no le fueron dados hijos, sino después del pacto. Oiga, después que estaba incluido, Después del pacto. Entonces, sus hijos, así como los hijos nuestros, son productos de esa gracia de Dios que está en él por el pacto. Por lo tanto, los niños que se circuncidaban al 8º día, por 2 razones importantes. Primero, porque el niño tenía que cuajar, tenía o sea, que dársele un tiempo de esa labor de haber salido él del vientre también, de que el niño se acomodara. Y segundo, porque el número 8 es símbolo del infinito. Ese pacto que se hacía en esos 8 días era un pacto infinito, indisoluble. vea, Se hacía los 8 días. Las niñas no tenían necesidad de estaban más que ellos. porque ellas estaban en un nivel superior. Y de hecho, aquí yo comenté que la mística judía dice que la mujer no necesita revestirse, y cuando ella pide con fe, la oración llega directamente a Dios, a tal punto que dice que en el cielo se cuentan las lágrimas de las mujeres. Y ellas que lloran más. Cuando ellas las hacen en plegaria. Entonces, por eso no había necesidad de que Sí, las sí. mujeres se circuncidaran, porque entre otras cosas, la fe judaica dice que el hecho de ser judío se transmite por vientre materno. O sea, si un judío se casa con una mujer no judía, sus hijos no son judíos. Ellos tienen que hacer circuncisión y confirmación de fe Vea. para poder ser judíos. En cambio, los hijos de una judía con un hombre que no es judío, esos son judíos de nacimiento, Ya vio. porque el vientre es Entonces miren la importancia de la circuncisión. De igual manera en la iglesia. Porque en la iglesia, porque es que los anabaptistas dijeron esto. Vamos a tirar toda la línea. Los anabaptistas, ¿qué dijeron? Dijeron los anabaptistas: hombre, a los niños no se bautizan porque no tienen uso de razón y porque no tienen pecado. Con eso estaban propagando el viejo pelagianismo, condenado en el concilio de Éfeso como herejía. ¿Ya? Por eso Lutero y Calvino dijeron: no, ese concepto de ustedes, eso no es de ustedes. Ustedes no saben que quien creó ese concepto fue Pelagio. Pero como ustedes se han convertido en propagadores de falsas doctrinas que ni siquiera ustedes saben de dónde han salido,
Entonces, al decir que los niños no tienen pecado y por eso no hay que bautizarlos, eso es falso. Eso es una herejía descomunal, porque todos los niños nacen siendo pecadores. El único niño que nació sin pecado fue nuestro Señor. Los demás todos son pecadores, número uno. Número dos, que no tienen que bautizarse porque no tienen uso de razón. Bueno, eso también es incorrecto, porque entonces todo el fundamento del pacto se cae. Entonces la circuncisión no vale. Los que hayan sido circuncidados de pequeñito, todo eso se cayó, porque no tuvieron uso de ¿qué? De razón. Ok. Entonces, los cristianos enseñaban, cuando el niño es bautizado, lo bautizamos no para que Dios perdone su pecado, no. Porque el bautismo no quita el pecado, quien lo quita es la sangre de Cristo. Lo bautizamos es para que se constituya en ciudadano, miembro, heredero de todas las promesas del pacto de gracia, para ser ciudadano del pacto. Entonces los anabautistas decían, a los niños no hay que bautizarlos, a los niños hay que presentarlos. Entonces, las iglesias evangélicas clásicas, mire lo que decían, mire este argumento. No, señor, están equivocados. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden tomar algunas cosas de Israel y otras no. No pueden presentar el argumento que al niño se presenta, porque eso es traído de Israel, del pacto de Israel, mas no se bautizan. O sea, estaríamos tomando una práctica del pacto de Israel, que es presentar, y rechazar otra práctica del pacto de Israel, que es circuncidar, que en su equivalente es bautizar. Entonces decían las iglesias evangélicas clásicas, incorrecto. ¿Por qué? Porque en Israel los niños que se presentaban eran después de pertenecer al pacto. O sea, en Israel, cuando van a presentar un niño al Señor, ya antes lo han circuncidado. Antes ya lo metieron al pacto. Porque en Israel usted no puede presentarle nada al Señor que no esté en el pacto. Y niño que no esté circuncidado no está en el pacto. Mire usted ese concepto. Por eso los cristianos antiguos y la iglesia evangélica antigua decía, lo bautizamos con el compromiso de ¿qué? De Héctor y de Angie, que en nombre de su hijo, porque tienen la potestad de su hijo, y en representación de Gary Jr., han renunciado el nombre de Gary Jr. al pecado, a las tinieblas, y han entregado a Gary Jr. a Jesucristo, confesando el nombre de Gary Jr. que Jesucristo es el Señor de ese niño. Entonces, como señal de eso, el ministro ahora lo incluye en el pacto mediante el bautismo. Después que lo incluye en el pacto mediante el bautismo, hacen otra ceremonia para presentarlo al Señor, porque ya está en el pacto. ¿Ya? Ese era el sistema. Vamos entonces ahora, vamos a dejar esto hasta ahí y vamos a una sesión de preguntas.